El sol de la mañana entraba por las ventanas altas del tribunal de la ciudad de San Martín. Era un edificio viejo, con paredes de piedra gris y pasillos largos que olían a papel y a tiempo. En el tercer piso, en una oficina con libros de leyes en cada pared, el juez Hernando Villarreal se sentaba detrás de su escritorio grande de madera oscura. Tenía 62 años, el pelo gris peinado hacia atrás, y usaba anteojos pequeños que le daban un aspecto de hombre sabio y respetable. Hernando había sido juez por 18 años. La gente de la ciudad lo conocía bien. Su foto aparecía en el periódico cuando había casos importantes. Los políticos lo invitaban a cenas elegantes. Los abogados jóvenes lo miraban con respeto cuando caminaba por los pasillos del tribunal. Para todos, él era un ejemplo de lo que un juez debía ser en serio, justo, incorruptible. Pero esa mañana, mientras miraba los papeles sobre su escritorio, Hernando sentía un peso terrible en el pecho. No era el peso de un caso difícil o de una decisión complicada. Era el peso de un secreto que llevaba escondido por años. Un secreto que crecía cada día más y que amenazaba con destruir todo lo que había construido. El secreto de Hernando era simple pero devastador. Él debía mucho dinero. Mucho dinero. Todo había empezado hace 10 años, en un viaje a la ciudad capital con unos amigos. Una noche, después de una cena con mucho vino, sus amigos lo llevaron a un casino. Hernando nunca había jugado antes. Siempre había pensado que los juegos de azar eran para gente tonta que no sabía usar su dinero. Pero esa noche, quizás por el vino, quizás por curiosidad, decidió probarse. Sentó en una mesa de cartas. El juego se llamaba Blackjack y era fácil de entender. El objetivo era tener cartas que sumaran 21, o lo más cerca posible, sin pasar. Hernando ganó la primera mano. Ganó la segunda también. En una hora había ganado más dinero del que ganaba en una semana de trabajo. La sensación fue increíble. Su corazón latía rápido. Sus manos temblaban de emoción. Nunca había sentido algo así esa noche. Hernando descubrió algo sobre sí mismo que no sabía. Le gustaba el riesgo. Le gustaba la emoción de apostar, de no saber si iba a ganar o perder. Durante toda su vida, había sido cuidadoso. Había seguido las reglas. Había hecho lo correcto. Pero en el casino, podía ser otra persona. Podía sentir emociones fuertes, vivir en el momento, olvidar todas sus responsabilidades al principio. Solo jugaba cuando viajaba a la capital, 1 o 2 veces al año. Ganaba un poco, perdía un poco, nada serio. Pero poco a poco, empezó a ir más seguido. 1 vez al mes. Luego 2 veces al mes. Luego cada semana. Y cuando no podía viajar a la capital, encontró lugares en San Martín donde podía jugar en casas privadas, donde hombres ricos se juntaban a apostar, clubes secretos en la parte vieja de la ciudad. El problema era que Hernando no era tan bueno jugando como pensaba. Ganaba a veces sí, pero perdía más de lo que ganaba. Y cada vez que perdía, quería jugar más para recuperar su dinero. Era un ciclo sin fin. Perdía, jugaba para recuperar, perdía más, jugaba más. En 5 años había gastado todos sus ahorros. En 7 años había pedido préstamos al banco usando su casa como garantía. En 10 años debía dinero a personas peligrosas, prestamistas que no trabajaban con bancos, sino con amenazas. Su esposa, Carmen, no sabía nada. Ella era una mujer buena, tranquila, que confiaba completamente en su esposo. Cuando Hernando le decía que tenía reuniones por la noche, ella la creía. Cuando él le explicaba que el dinero estaba en inversiones seguras, ella no preguntaba más. Carmen vivía en un mundo de ilusiones que Hernando había construido con mentiras cuidadosas. Sus 2 hijos tampoco sabían. Roberto, el mayor, era médico en otra ciudad. Lucía, la menor, estudiaba Derecho en la universidad. Ambos estaban orgullosos de su padre.
el juez respetado, el hombre de principios. Si supieran la verdad, pensaba Hernando, les rompería el corazón en esa mañana en su oficina. Hernando abrió el cajón de su escritorio y sacó una carta. Era de uno de los prestamistas, un hombre llamado El Gordo, que controlaba muchos negocios ilegales en la ciudad. La carta era corta, pero clara. Hernando debía pagar $150,000 en 30 días, o habría consecuencias. No decía qué consecuencias, pero Hernando podía imaginar. Había escuchado historias sobre lo que El Gordo hacía con la gente que no pagaba $150,000. Era una cantidad imposible. Hernando ganaba bien. Como juez Parró no tontó. Ya no tenía ahorros. Ya no podía pedir más préstamos al banco. Ya había vendido todo lo que podía vender sin que Carmen se diera cuenta. Su reloj caro, las monedas de oro que había heredado de su padre, los cuadros valiosos de su oficina que había reemplazado con copias baratas. No sabía qué hacer. Por primera vez en su vida, el juez Hernando Villarreal, el hombre que siempre tenía respuestas, no tenía ninguna solución. Alguien tocó la puerta de su oficina. Hernando guardó la carta rápidamente en el cajón y se compuso. «Adelante», dijo con su voz de juez. Firme y tranquila, la puerta se abrió y entró su asistente, una mujer joven llamada Patricia. Llevaba una carpeta en las manos. «Buenos días, señor juez. Le traigo los documentos del caso Montemayor R». Hernando asintió y tomó la carpeta. El caso Montemayor R. Lo había olvidado por completo, con todas sus preocupaciones. Era un caso grande, importante. El tipo de caso que aparecía en todos los periódicos. Rodrigo Montemayor R. era un empresario muy rico y muy conocido. Tenía hoteles, restaurantes, centros comerciales. Su cara aparecía en revistas de negocios. Los políticos querían ser sus amigos, pero hacía 6 meses, la policía lo había arrestado por fraude y lavado de dinero. Decían que había robado millones de dólares a sus propios inversionistas y que había escondido el dinero en bancos de otros países. El juicio empieza la próxima semana. Dijo Patricia. La fiscalía dice que tiene muchas pruebas, documentos, testigos, grabaciones. Gracias, Patricia. Voy a revisar todo. La asistente salió y Hernando abrió la carpeta, leyó las primeras páginas y suspiró. Las pruebas contra Montemayor R. eran muy fuertes. Había documentos que mostraban cuentas falsas. Había testimonios de empleados que describían el fraude en detalle. Había registros bancarios que seguían el dinero hasta paraísos fiscales en el Caribe. Si Hernando fuera abogado, no aceptaría defender a Montemayor R. El caso parecía imposible de ganar, pero eso no era su problema. Su trabajo era escuchar las pruebas, escuchar los argumentos y decidir si Montemayor R. era culpable o inocente. Era un trabajo que había hecho cientos de veces. Sabía cómo hacerlo bien. Cerró la carpeta y miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía a su ritmo normal. Carros pasaban por la calle. Gente caminaba por las aceras. Vendedores ofrecían frutas y periódicos. Nadie sabía que adentro de ese edificio viejo, un juez respetado estaba al borde de perderlo todo. Los días siguientes fueron difíciles para Hernando. Durante el día trabajaba como siempre, revisando casos, firmando documentos, asistiendo a reuniones, pero por las noches no podía dormir. Se quedaba despierto pensando en la deuda, en El Gordo, en las consecuencias que vendrían si no pagaba. A veces se levantaba de la cama y caminaba por la casa en silencio, mirando las fotos de su familia en las paredes, preguntándose cómo había llegado a esta situación. Carmen notó que algo estaba mal. Una noche, mientras cenaban, le preguntó si tenía problemas en el trabajo. «No, mi amor», mintió Hernando. «Solo estoy cansado. Hay muchos casos este mes». Carmen aceptó la explicación, como siempre. Hernando se sintió terrible por mentirle, pero no tenía otra opción. Si le contaba la verdad,
destruiría su matrimonio, su familia, todo en 3 días antes de que empezara el juicio de Montemayor R. Algo extraño pasó a Hernando. Había salido del tribunal tarde, casi a las 8 de la noche. El estacionamiento estaba casi vacío, solo quedaban unos pocos carros, incluyendo el suyo, un sedán negro que tenía desde hace 5 años. Caminó hacia el carro, sacó las llaves de su bolsillo y abrió la puerta. Fue entonces cuando vio algo en el asiento del pasajero, un sobre grande de Color Café, que no estaba ahí cuando llegó en la mañana. Hernando miró alrededor. No había nadie. El estacionamiento estaba silencioso. Con manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió. Adentro había dinero, muchos billetes, todos de $100, organizados en paquetes ordenados, y junto al dinero, una nota escrita a mano, con letras grandes y claras en $100,000 ahora, otros 100,000 después del veredicto. Absolución total. Para Rodrigo Montemayor R. No busques de dónde viene esto. Solo es... Hernando se quedó inmóvil por varios minutos. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus manos sudaban. Su mente trabajaba rápido, procesando lo que estaba pasando. Alguien le estaba ofreciendo $200,000 para declarar inocente a Montemayor R. $200,000. Más que suficiente para pagar su deuda con el gordo y todavía tener dinero extra. Era la solución a todos sus problemas, entregada literalmente en sus manos, pero también era un soborno. Era illegal. Era exactamente el tipo de cosa que había condenado en otros durante toda su carrera. Si lo atrapaban, perdería todo, su trabajo, su reputación, su libertad. Iría a prisión. Su familia sería destruida por la vergüenza. Hernando se sentó en el carro con el sobre en sus manos. Debía tomar una decisión. Podía llevar el dinero a la policía, reportar el soborno, hacer lo correcto. Eso era lo que un juez honesto haría. Eso era lo que él mismo habría hecho hace 10 años, antes de que la adicción al juego arruinara su vida. Pero también podía aceptar, podía tomar el dinero, pagar su deuda y liberar a un hombre que probablemente era culpable. Nadie tenía que saberlo. Podía inventar razones legales para la absolución, podía decir que las pruebas no eran suficientes, que había errores en el procedimiento, que tenía dudas razonables. Había visto a otros jueces hacer cosas similares. Nadie sospechaba de él. Pensó en Carmen, durmiendo tranquila en su casa sin saber nada. Pensó en Roberto y Lucía, orgullosos de su padre. Pensó en el gordo y sus amenazas. Pensó en los 18 años que había pasado construyendo su reputación, su carrera, su vida. La decisión tomó 3 segundos. Hernando encendió el carro y manejó a su casa con él, sobre lleno de dinero en el asiento. Junto a él. Esa noche, mientras Carmen dormía, bajó al sótano donde tenía un pequeño espacio que usaba como oficina personal. Ahí, detrás de unos libros viejos, había una caja fuerte pequeña que Carmen no conocía. Hernando abrió la caja, metió el dinero adentro y la cerró. Se quedó un momento mirando la caja. Acababa de cruzar una línea que nunca pensó cruzar. Había aceptado un soborno. Se había convertido en exactamente el tipo de persona que había enviado a prisión tantas veces, pero extrañamente. No sentía remordimiento. Lo que sentía era alivio. Por primera vez en meses, sabía que iba a poder pagar su deuda. Por primera vez en meses, podía respirar sin sentir ese peso terrible en el pecho. Subió las escaleras, se acostó junto a Carmen y durmió mejor de lo que había dormido en mucho tiempo. Al día siguiente, Hernando fue al tribunal como siempre. Saludó a sus colegas con su sonrisa amable de siempre. Revisó documentos en su oficina con la concentración de siempre. Nadie notó nada diferente en él. Era el mismo juez Villarreal de siempre, respetado y confiable, pero por dentro todo había cambiado. Ahora
Era un hombre con un secreto más grande que antes, un secreto que podía destruirlo si alguien lo descubría en el juicio de Montemayor. Empezaría en 3 días. Hernando ya sabía cuál sería el veredicto. Solo tenía que actuar bien, parecer neutral, hacer las preguntas correctas. Era como una obra de teatro, donde él era el actor principal. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que el dinero en su caja fuerte venía con más sorpresas de las que esperaba, y que su decisión de aceptar ese soborno iba a tener consecuencias que cambiarían su vida para siempre, de maneras que nunca hubiera podido predecir, porque mientras Hernando pensaba que estaba resolviendo sus problemas, otras personas estaban observando, personas con planes propios, personas que sabían mucho más de lo que él creía, y esas personas estaban esperando pacientemente el momento perfecto para actuar ante el juez. Hernando Villarreal había caído en una trampa, solo que todavía no lo sabía el día que empezó el juicio de Rodrigo Montemayor. El tribunal estaba lleno de gente. Periodistas con cámaras y libretas ocupaban las primeras filas. Abogados importantes habían venido a observar. Ciudadanos curiosos hacían fila desde temprano para conseguir un lugar. Era el juicio más esperado del año. En San Martín. Hernando llegó temprano esa mañana. Se vistió con su mejor traje, el gris oscuro que Carmen le había regalado para su cumpleaños. Se puso la toga negra con cuidado, ajustando cada pliegue. Se miró en el espejo de su oficina y practicó su expresión seria, la expresión de un juez que solo busca la verdad y la justicia. A nadie podía saber lo que realmente estaba pensando. Nadie podía saber que ya había decidido el resultado del juicio antes de que empezara. Nadie podía saber que en el sótano de su casa había $100,000 esperando, y que otros 100,000 vendrían después. A las 9 de la mañana entró en la sala del tribunal. Todos se pusieron de pie. Hernando caminó hasta su lugar, se sentó en su silla alta y miró a la gente que llenaba la sala. Vio a los periodistas listos para escribir cada palabra. Vio a los ciudadanos con caras de curiosidad. Vio al equipo de la fiscalía, 3 abogados con carpetas gruesas llenas de pruebas. Y vio a Rodrigo Montemayor sentado en la mesa de la defensa junto a su abogado. A Montemayor era un hombre de 55 años, con pelo negro que probablemente era teñido, y una cara bronceada que hablaba de vacaciones en playas caras. Vestía un traje que costaba más que el salario mensual de Hernando. Sus ojos eran pequeños y oscuros, y cuando miró al juez, había algo en ellos que parecía una sonrisa secreta. Hernando apartó la mirada. No quería pensar en eso. No quería pensar en quién había enviado el dinero. Si fue Montemayor directamente o alguien que trabajaba para él. Era mejor no saber. Era más fácil si no sabía. Este tribunal está ahora en sesión, dijo Hernando con su voz fuerte y clara. El caso del Estado contra Rodrigo Montemayor, por cargos de fraude fiscal y lavado de dinero. La fiscalía puede comenzar. La fiscal jefe se puso de pie. Se llamaba Elena Vargas y era una mujer de 40 años con cabello corto y ojos inteligentes. Tenía reputación de ser dura, persistente y muy buena en su trabajo. Había ganado casos imposibles antes. Miraba a Montemayor como un gato mira a un ratón. Señor juez, señoras y señores, empezó Elena. Lo que vamos a demostrar en este juicio no es complicado. Es simple. Rodrigo Montemayor robó dinero. Mucho dinero. Robó a las personas que confiaron en él, que invirtieron sus ahorros en sus empresas, que creyeron sus promesas de ganancias fabulosas. Caminó frente al tribunal mientras hablaba, gesticulando con las manos. Durante 5 años, el señor Montemayor creó un sistema de fraude elaborado, falsificó documentos financieros, creó empresas fantasmas, movió dinero a través de una red de cuentas bancarias en 7 países diferentes.
Y mientras hacía todo esto, mientras robaba a sus víctimas, vivía una vida de lujo extremo, yates en el Caribe, mansiones en Europa, fiestas con celebridades, todo pagado con dinero robado. Elena volvió a su mesa y tomó una carpeta gruesa. Tenemos documentos que prueban cada palabra que digo. Tenemos testimonios de empleados que participaron en el fraude y que ahora quieren decir la verdad. Tenemos grabaciones de conversaciones donde el señor Montemayor R. habla abiertamente de sus actividades ilegales. Tenemos registros bancarios que siguen el dinero, desde las cuentas de los inversionistas hasta las cuentas personales del acusado. Miró directamente a Montemayor R., que permanecía sentado con una expresión tranquila, como si estuviera escuchando una conversación aburrida sobre el clima. Al final de este juicio, señor juez, no habrá ninguna duda. Rodrigo Montemayor R. es culpable y merece pasar muchos años en prisión por lo que hizo. Elena se sentó. Hernando mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Las palabras de la fiscal eran poderosas. Las pruebas que describía sonaban sólidas. Cualquier juez honesto, escuchando esto, empezaría a formarse una opinión clara, pero él no era un juez honesto. No Masan. El abogado de Montemayor R. se puso de pie. Se llamaba Fernando Reyes y era conocido por defender a personas ricas con problemas legales. Usaba trajes caros y hablaba con una voz suave que sonaba razonable, incluso cuando decía cosas absurdas. Señor juez, dijo Fernando con una sonrisa amable, mi colega ha pintado un cuadro muy dramático. Robos, fraudes, yates, mansiones. Es una buena historia para las películas. Pero este no es el cine. Esto es un tribunal de justicia, donde las acusaciones deben probarse más allá de toda duda razonable. Se acercó al centro de la sala. Lo que la fiscalía no les ha dicho es que mi cliente es víctima de una conspiración. Empleados descontentos que quieren destruirlo. Competidores celosos que quieren eliminarlo del mercado. Documentos que fueron manipulados. Grabaciones que fueron editadas. Cuando examinemos la evidencia con cuidado, veremos que nada es lo que parece. Fernando habló por 20 minutos sobre la inocencia de su cliente, sobre errores de procedimiento, sobre conspiraciones. Hernando escuchó sin interrumpir, tomando notas que no significaban nada. Todo era un show. Ambos lo sabían. En el juicio continuó por días. La fiscalía presentó testigo tras testigo. Primero vino Antonio Márquez, un contador que había trabajado para Montemayor R. por 8 años. Antonio era un hombre nervioso, con manos que temblaban mientras sostenía los documentos que la fiscal le pedía identificar. Sí, esos son los libros contables falsos, dijo Antonio señalando unos papeles. Yo los preparé bajo órdenes del señor Montemayor R. Él me dijo exactamente qué números poner, cómo esconder las pérdidas, cómo hacer que todo pareciera legal. El abogado de Montemayor R. trató de desacreditar a Antonio, sugiriendo que era un mentiroso que buscaba un trato con la fiscalía para evitar su propia condena. Pero Antonio tenía documentos que respaldaban todo lo que decía. Correos electrónicos donde Montemayor R. daba instrucciones específicas, mensajes de texto donde discutían cómo engañar a los inversionistas. Era difícil argumentar contra evidencia tan clara. Después vino María del Carmen Solís, una inversionista que había perdido todos sus ahorros. Era una mujer de 68 años, jubilada, que había confiado $300,000 a una de las empresas de Montemayor R. El señor Montemayor R. vino a mi casa personalmente, contó María del Carmen con lágrimas en los ojos. Me mostró gráficos y proyecciones. Me prometió que mi dinero crecería, que tendría suficiente para dejar algo a mis nietos. Firmé los papeles confiando en él.
y ahora no tengo nada. Hernando la escuchó con su expresión seria. Por un momento, sintió algo parecido a la culpa. Esta mujer había perdido todo por culpa de Montemayor R. Y él, Hernando, iba a declarar inocente al hombre responsable. Iba a dejar que un criminal siguiera libre, mientras víctimas como María del Carmen sufrían. Pero entonces pensó en el gordo. Pensó en las amenazas. Pensó en lo que le pasaría a él, a Carmen, a sus hijos si no pagaba la deuda. La culpa desapareció, reemplazada por algo más frío, a la necesidad de sobrevivir. La fiscalía también presentó expertos financieros que explicaron cómo funcionaba el fraude. Presentó agentes de policía que describieron la investigación. Presentó más documentos, más correos, más pruebas. Cada día, el caso contra Montemayor R. se hacía más fuerte. El abogado defensor hacía lo que podía. Cuestionaba la credibilidad de los testigos. Señalaba pequeños errores en los documentos. Sugería que la policía había actuado ilegalmente al obtener algunas pruebas, pero sus argumentos sonaban débiles comparados con la montaña de evidencia que presentaba la fiscalía. Mientras tanto, Hernando jugaba su papel perfectamente. Hacía preguntas que parecían imparciales. Tomaba notas cuidadosamente. Cuando los abogados discutían sobre procedimientos legales, él decidía con aparente sabiduría. Nadie en la sala sospechaba nada. Para todos, el juez Villarreal estaba haciendo su trabajo con la misma integridad de siempre. Por las noches, Hernando volvía a su casa y bajaba al sótano para mirar el dinero. Abría la caja fuerte, contaba los billetes y sentía una mezcla extraña de alivio y horror. El alivio de saber que pronto podría pagar su deuda. El horror de lo que estaba haciendo para conseguirlo. Carmen seguía sin sospechar nada. Una noche, mientras cenaban, le preguntó cómo iba el juicio de Montemayor R. Es un caso complicado, dijo Hernando, tomando un sorbo de vino. La fiscalía tiene muchas pruebas, pero la defensa está haciendo buenos argumentos. ¿Crees que es culpable?, preguntó Carmen a Hernando. Casi se atragantó con el vino. Tosió un momento antes de responder. Mi trabajo no es creer o no creer. Mi trabajo es evaluar las pruebas y decidir según la ley. Carmen asintió, satisfecha con la respuesta. Era la respuesta de un juez profesional, imparcial, la respuesta que Hernando había dado miles de veces en su carrera. Pero ahora, las palabras le sabían a mentira en la boca. El juicio llegó a su tercera semana. La fiscalía terminó de presentar su caso, y el abogado defensor tuvo su turno. Fernando Reyes llamó a varios testigos que hablaron bien de Montemayor R. Socios de negocios que lo describían como honesto. Empleados actuales que decían que nunca habían visto nada malo. Un experto en finanzas que cuestionaba los métodos de la policía. Finalmente, Montemayor R. mismo decidió testificar. Era un riesgo grande. La fiscalía podría hacerle preguntas difíciles. Pero el empresario parecía confiado cuando se sentó en el estrado. Señor Montemayor R., empezó su abogado, ¿robó usted dinero a sus inversionistas? Absolutamente no, respondió Montemayor R. con voz firme. He dedicado mi vida a construir negocios legítimos. Cada centavo que he ganado ha sido a través de trabajo duro e inversiones inteligentes. ¿Y qué dice de los testigos que afirman lo contrario? Montemayor R. suspiró dramáticamente. Son exempleados que fueron despedidos por incompetencia. Están resentidos. Inventan historias para vengarse de mí. La fiscal, Elena Vargas, cruzó sus brazos mientras escuchaba. Cuando llegó su turno de hacer preguntas, se acercó al estrado con pasos lentos y deliberados. Señor Montemayor R., dijo con una sonrisa fría, usted dice que todo su dinero viene de trabajo duro. ¿Puede explicar entonces cómo compró una casa de $5 millones en efectivo el mismo mes que su empresa reportó pérdidas de 2 millones? Montemayor R. vaciló por primera vez. Tengo otras inversiones, otras fuentes de ingreso. ¿Qué inversiones? ¿Qué fuentes? No aparecen en ningún documento.
Son inversiones privadas. No todo tiene que estar documentado. Elena sonrió más ampliamente. Tengo aquí registros bancarios que muestran transferencias desde una cuenta en las Islas Caimán directamente a su cuenta personal, el mismo día que compró esa casa. ¿Puede explicar eso? Montemayor miró a su abogado, buscando ayuda. Fernando Reyes se puso de pie. Objection. La fiscalía está acosando al testigo. Denegada, dijo Hernando automáticamente. El testigo puede responder. Pero incluso mientras decía esas palabras, Hernando sabía que no importaba. No importaba lo que Montemayor dijera o no dijera. No importaban las pruebas ni los testimonios. El veredicto ya estaba decidido. El interrogatorio de la fiscalía duró 2 horas. Elena Vargas era despiadada, mostrando contradicción tras contradicción en la historia de Montemayor. Para cualquiera que observara, era claro que el empresario estaba mintiendo. Sus respuestas eran vagas. Sus explicaciones no tenían sentido. Su confianza inicial se había convertido en nerviosismo cuando terminó el interrogatorio. Los periodistas escribían furiosamente en sus libretas. Los espectadores murmuraban entre ellos. El ambiente en la sala sugería que todos esperaban una condena segura, pero Hernando veía algo diferente cuando miraba a Montemayor. Mientras el empresario volvía a su asiento junto a su abogado, sus ojos encontraron los de Hernando por un segundo, y en ese segundo Hernando vio una expresión que lo perturbó en confianza. Montemayor no estaba preocupado. Sabía que no iba a ser condenado. Sabía del soborno. El juicio continuó unos días más con argumentos finales de ambas partes. Elena Vargas dio un discurso apasionado sobre la justicia y la necesidad de castigar a los criminales de cuello blanco. Fernando Reyes habló sobre la presunción de inocencia y las dudas razonables. Ambos hicieron bien su trabajo. Finalmente llegó el momento que Hernando había temido y anticipado durante semanas. El momento del veredicto. Este tribunal ha escuchado todas las pruebas y todos los argumentos, anunció Hernando, de pie frente a la sala llena. He considerado cuidadosamente cada testimonio, cada documento, cada argumento presentado por ambas partes. La sala estaba en completo silencio. Todos esperaban. Después de esta evaluación exhaustiva, continuó Hernando, sintiendo cómo las palabras salían de su boca como si fueran de otra persona. Encuentro que existen inconsistencias significativas en el procedimiento de recolección de pruebas. Varios documentos clave fueron obtenidos de maneras que cuestionan su validez legal. Los murmullos empezaron a crecer. Elena Vargas palideció visiblemente. Además, siguió Hernando, los testimonios de los testigos principales muestran contradicciones que generan dudas razonables sobre los eventos descritos. Ahora los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Periodistas se miraban entre sí con incredulidad. Por lo tanto, este tribunal declara al acusado, Rodrigo Montemayor. Hernando hizo una pausa. Miró a la sala llena de gente. Miró a Elena Vargas, que lo observaba con ojos que empezaban a mostrar comprensión y horror. Miró a María del Carmen Solís, la inversionista que había perdido todo, sentada en la tercera fila, con esperanza en su cara anciana. Miró a Montemayor, que esperaba con esa sonrisa apenas visible, inocente de todos los cargos. El caos estalló inmediatamente. Periodistas corrían hacia las puertas para llamar a sus editores. Espectadores gritaban protestas. La fiscal Elena Vargas golpeó la mesa con las manos. María del Carmen Solís empezó a llorar silenciosamente. Y Rodrigo Montemayor, rodeado de su equipo de abogados que lo felicitaban, sonreía abiertamente por primera vez en todo el juicio. Hernando golpeó el mazo varias veces pidiendo orden. Cuando la sala se calmó un poco, pronunció las palabras finales. Este caso está cerrado. El acusado es libre de irse. Se puso de pie y caminó hacia la puerta que llevaba a su oficina. No miró
No quería ver las caras de decepción, de furia, de incredulidad. No quería ver a Elena Vargas, que seguramente lo miraba con sospecha. No quería ver a las víctimas que acababan de perder cualquier esperanza de justicia en su oficina. Cerró la puerta y se sentó pesadamente en su silla. Sus manos temblaban. Había hecho lo que prometió hacer. Había declarado inocente a un hombre culpable a cambio de dinero. Había vendido su integridad, su carrera, todo lo que representaba la justicia, pero el dinero le llegaría. Los otros $100,000. Podría pagar a él, Gordoam, podría liberarse de esa amenaza, podría volver a una vida normal, aunque fuera una vida construida sobre mentiras en lo que Hernando no sabía. Lo que no podía saber era que en ese momento, en una oficina a pocas cuadras del tribunal, un grupo de personas estaba celebrando también, pero no celebraban la libertad de Montemayor. Celebraban algo muy diferente. Celebraban que su trampa había funcionado perfectamente. La oficina estaba en el 5º piso de un edificio gris, sin ningún letrero en la puerta. Desde afuera, parecía un lugar vacío, abandonado, pero adentro había computadoras modernas, pantallas que mostraban videos y documentos, y un equipo de 6 personas que había trabajado sin descanso durante los últimos 8 meses. Este era el centro de operaciones de la Unidad Especial Anticorrupción, un grupo secreto creado por el gobierno federal para investigar a funcionarios públicos corruptos. Su líder era la agente Gabriela Torres, una mujer de 45 años, con ojos que parecían ver todo y una paciencia que había destruido las carreras de docenas de criminales de cuello blanco. En esa noche, después del veredicto del juicio Montemayor, Gabriela estaba de pie frente a una pantalla grande que mostraba la foto del juez Hernando Villarreal. A su lado estaban los otros miembros de su equipo, cada uno con una sonrisa de satisfacción. Cayó exactamente como predijimos, dijo Gabriela, señalando la foto. El juez Villarreal aceptó el soborno, dictó el veredicto que le pedimos, y ahora tenemos toda la evidencia que necesitamos para arrestarlo. Un hombre joven llamado Ricardo, el especialista en tecnología del equipo, levantó la mano. Los billetes que le dimos están marcados con rastreadores invisibles. Puedo decirles exactamente dónde los tiene guardados. También tenemos las grabaciones del maletín, las cámaras del estacionamiento. Y se detuvo un momento para crear suspenso. Las conversaciones entre Montemayor y su abogado donde hablan del soborno. Gabriela asintió. ¿Montemayor sigue cooperando? Sí, respondió otra agente llamada Sofía. Firmó el acuerdo la semana pasada. A cambio de testificar contra Villarreal, solo recibirá 5 años de prisión en lugar de 20. El veredicto de hoy será anulado y habrá un nuevo juicio con otro juez. Todo había salido según el plan, y había sido un plan elaborado, paciente, que había tomado casi un año para completarse la investigación. Había empezado cuando la unidad recibió información de que varios jueces en San Martín estaban aceptando sobornos de criminales ricos. El problema era que no tenían pruebas concretas. Los jueces corruptos eran cuidadosos, sabían cómo esconder el dinero, cómo comunicarse sin dejar rastro, cómo hacer que sus veredictos parecieran legítimos. Gabriela decidió usar una estrategia diferente. En lugar de investigar sobornos que ya habían pasado, iban a crear la oportunidad para un soborno y documentar todo el proceso. El objetivo perfecto apareció cuando empezaron a investigar a Rodrigo Montemayor. El empresario era claramente culpable de fraude y lavado de dinero. Las pruebas contra él eran muy fuertes, y Montemayor, desesperado por evitar la prisión, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salir libre. Lo que Montemayor no sabía era que la unidad ya lo estaba investigando desde hace meses. Cuando finalmente lo arrestaron por fraude, Gabriela le ofreció un trato en cooperar con una operación encubierta
a cambio de una sentencia reducida. Sabemos que vas a intentar sobornar al juez, le dijo Gabriela a Montemayor en una habitación privada. Siempre lo hacen los hombres, como tú, pero en lugar de dejarte hacerlo solo, vamos a hacerlo juntos. Vas a ofrecer el soborno que nosotros te digamos, al juez que nosotros elijamos, de la manera que nosotros controlemos. Y cuando el juez acepte, tendremos todo grabado. Montemayor no tuvo más opción que aceptar. La alternativa era 20 años de prisión sin ningún beneficio. El siguiente paso fue elegir al juez objetivo. Gabriela estudió a todos los jueces de San Martín, buscando señales de vulnerabilidad. No buscaba un juez que ya fuera corrupto. Esos eran difíciles de atrapar porque ya sabían cómo evitar trampas. Buscaba un juez honesto, pero con problemas. Un juez que pudiera ser tentado bajo las circunstancias correctas. Hernando Villarreal apareció como el candidato perfecto. Por fuera, era impecable, en 18 años de servicio, reputación excelente, ninguna queja ni sospecha. Pero cuando la unidad investigó más profundo, encontró algo interesante. Descubrieron sus viajes frecuentes a la capital. Descubrieron las visitas a casinos bajo nombres falsos. Descubrieron las deudas con prestamistas, incluyendo la deuda con el gordo. Descubrieron las hipotecas secretas, las ventas de objetos valiosos, todos los signos de un hombre desesperado por dinero. Este es nuestro hombre, dijo Gabriela a su equipo hace 8 meses. Un juez con una adicción al juego y una deuda imposible de pagar. Si le ofrecemos suficiente dinero, no podrá resistir. La operación se puso en marcha. Manipularon el sistema para asegurar que el caso Montemayor fuera asignado al juez Villarreal. Prepararon el dinero marcado. Instalaron cámaras en el estacionamiento del tribunal. Prepararon a Montemayor para que hiciera exactamente lo que le decían el abogado de Montemayor. Fernando Reyes era parte del plan también. Él fue quien contrató a la persona que puso el dinero en el carro de Villarreal. Él fue quien escribió la nota que acompañaba los billetes. Y todo el tiempo, llevaba un micrófono escondido que grababa cada conversación ahora. Con el veredicto pronunciado, la trampa estaba completa. Tenían evidencia del dinero entregado, del dinero aceptado, del veredicto corrupto. Era un caso imposible de negar. Hernando Villarreal iba a ir a prisión por muchos años. ¿Cuándo hacemos el arresto?, preguntó Ricardo. Gabriela miró su reloj. Mañana, al amanecer. Quiero que todos los equipos estén en posición a las 5 de la mañana. Iremos a su casa. Lo arrestaremos frente a su familia y lo traeremos aquí para interrogarlo. ¿Tan público?, preguntó Sofía. ¿No sería mejor hacerlo discretamente? Gabriela negó con la cabeza. No quiero que sea público. Quiero que los otros jueces corruptos de esta ciudad vean lo que pasa cuando aceptas sobornos. Quiero que salga en todos los periódicos, en todas las noticias. El mensaje tiene que ser claro. A nadie está por encima de la ley. Mientras la unidad anticorrupción planificaba el arresto, Hernando Villarreal estaba en su casa, cenando con Carmen como si fuera una noche normal. Pero no se sentía normal. Tenía un nudo en el estómago que no desaparecía. Los ojos de Elena Vargas, cuando pronunció el veredicto, las lágrimas de María del Carmen Solís, los gritos de protesta afuera del tribunal. No comes nada, observó Carmen, mirando el plato casi lleno de Hernando. ¿Te sientes mal? Solo cansado, mintió Hernando. El juicio fue muy largo. Necesito descansar. Después de la cena, subió a su habitación temprano, se acostó en la cama, pero no podía dormir. Su mente repetía las mismas preguntas una y otra vez. ¿Hizo lo correcto? ¿Había otra opción? ¿Alguien sospecharía? Se tranquilizó pensando en el plan. Mañana, el segundo pago llegaría de alguna manera. $100,000 más. Con eso, tendría $200,000 en total.
pagaría los 150,000 que debía a El Gordo, él guardaría el resto para emergencias. Y con el tiempo, el escándalo del veredicto se olvidaría. La gente siempre olvidaba. Habría nuevos casos, nuevas noticias, nuevas controversias. Él seguiría siendo el juez Villarreal, respetado y confiable. Finalmente, el sueño lo venció. Durmió profundamente, sin saber que esas serían las últimas horas de sueño tranquilo que tendría en mucho tiempo. Las 5 de la mañana. Un convoy de 4 vehículos negros se detuvo frente a la casa del juez Villarreal. Agentes con chalecos que decían Unidad Anticorrupción bajaron de los carros y rodearon la casa. Gabriela Torres caminó hacia la puerta principal, seguida por Ricardo y Sofía. En su mano llevaba la orden de arresto. Toca el timbre. Esperón tocó otra vez adentro de la casa. El sonido del timbre despertó a Carmen primero. Ella miró el reloj con confusión. ¿Quién tocaba a las 5 de la mañana? Movió el hombro de Hernando para despertarlo. Hernando, alguien está en la puerta. Hernando abrió los ojos lentamente. El timbre sonó otra vez, más insistente. Algo frío se formó en su estómago. ¿Las 5 de la mañana? Nadie bueno llegaba a las 5 de la mañana. Se puso una bata y bajó las escaleras. A través de la ventana junto a la puerta, vio los vehículos negros, los agentes uniformados, las armas. Su corazón se detuvo por un segundo. Lo sabían. De alguna manera, lo sabían. Ana abrió la puerta con manos temblorosas. Gabriela Torres lo miró directamente a los ojos. Hernando Villarreal, soy la agente Gabriela Torres de la Unidad Especial Anticorrupción. Está usted arrestado por aceptar sobornos y obstrucción de la justicia. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal de justicia. Mientras Gabriela leía sus derechos, otros agentes entraban a la casa con una orden de registro. Carmen, que había bajado las escaleras detrás de Hernando, gritó cuando vio a los hombres con chalecos revisando su hogar. ¿Qué está pasando? Hernando, ¿qué es esto? Hernando no podía responder. No podía moverse. Todo lo que había temido, todo lo que había tratado de evitar, estaba sucediendo frente a él como una pesadilla de la que no podía despertar. Señora Villarreal, dijo Gabriela a Carmen con voz profesional, pero no unkind. Su esposo está siendo arrestado por cargos federales de corrupción. Tenemos una orden de registro para esta propiedad. Le sugiero que llame a un abogado. Ricardo bajó del sótano unos minutos después, sosteniendo la caja fuerte que había encontrado detrás de los libros. La encontré, anunció. Y adivinen qué hay dentro. Abrió la caja frente a todos. Los billetes de $100 brillaron bajo la luz de la mañana. $100,000 exactos. Cada billete con un rastreador invisible que confirmaba de dónde venían. Carmen vio el dinero y sus piernas fallaron. Se dejó caer en una silla, con la cara blanca como papel. Hernando, susurró, su voz llena de dolor y confusión. ¿Qué hiciste? Hernando no respondió. No tenía palabras. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar años de mentiras, de adicción, de desesperación? En un momento así, los agentes le pusieron las esposas. Las frías metal sobre sus muñecas era lo más real que había sentido en mucho tiempo. Esto no era un sueño. Esto estaba pasando. Lo llevaron afuera, hacia uno de los vehículos negros. Vecinos curiosos empezaban a asomarse por sus ventanas. Un periodista que había recibido una pista sobre el arresto tomaba fotos desde la acera. Mañana, esas fotos estarían en todos los periódicos. El juez respetable, arrestado al amanecer, sacado de su casa en esposas mientras lo metían en el carro. Hernando miró hacia atrás una última vez. Vio a Carmen en la puerta, sostenida por una vecina que había llegado a ver qué pasaba. Vio su casa, el lugar donde había vivido 20 años, donde había criado a sus hijos, donde había pretendido ser un hombre honesto. Vio todo lo que había construido desmoronándose en un instante. El carro arrancó
y lo llevó hacia la oficina de la unidad anticorrupción. Durante el camino, Gabriela, que iba en el asiento delantero, habló por teléfono coordinando los siguientes pasos de la operación. Hernando escuchó fragmentos de la conversación. Sí, confirmó el arresto. Tenemos la evidencia del dinero. Montemayor R. está listo para testificar. Preparen la sala de interrogatorio. El nombre golpeó a Hernando como un puño. Montemayor R. estaba listo para testificar. El empresario que supuestamente lo había sobornado iba a testificar contra él. Eso significaba que todo había sido una trampa en el dinero. La nota, el veredicto, todo había sido planeado para atraparlo. Montemayor R. no era un criminal que buscaba escapar de la justicia, era un cómplice de las autoridades. Un anzuelo en una operación diseñada para destruirlo. Hernando casi se rió de la ironía. Había pasado 18 años enviando criminales a prisión. Había visto cientos de casos donde personas caían en trampas, donde la codicia o la desesperación los llevaba a cometer errores fatales. Y ahora, él era la víctima de exactamente ese tipo de operación. Llegaron a la oficina de la unidad. Lo bajaron del carro, lo llevaron por un pasillo largo hasta una sala de interrogatorio. Era una habitación pequeña con una mesa de metal, 2 sillas y un espejo grande en la pared, que obviamente era una ventana de observación. Aunque lo sentaron en una de las sillas y Gabriela se sentó frente a él. Señor Villarreal, empezó ella, su voz tranquila y profesional. ¿Quiere un abogado presente durante este interrogatorio? Hernando pensó por un momento. Un abogado le diría que no hablara, que no admitiera nada, que dejara que la evidencia hablara por sí misma. Pero Hernando era abogado también. Había estudiado Derecho antes de convertirse en juez. Sabía cómo funcionaban estas cosas. No, dijo finalmente. Puedo hablar sin abogado. Gabriela asintió. Muy bien. Entonces, empecemos. Señor Villarreal, ¿reconoce este dinero? Puso una foto del dinero de la caja fuerte sobre la mesa. Hernando miró la foto. Negarlo era inútil. Lo habían encontrado en su casa, en una caja fuerte escondida. No había explicación inocente. Sí, admitió. Es el dinero que encontré en mi carro hace 2 semanas. ¿Lo encontró? Gabriela levantó una ceja. No sabía de dónde venía. Hernando vaciló. Podía mentir, decir que alguien había puesto el dinero sin su consentimiento, que él no tenía idea de qué se trataba. Pero algo en la mirada de Gabriela le decía que ella sabía todo. Tenía pruebas que él no conocía. Mentir solo haría las cosas peores. Había una nota, dijo en voz baja. La nota decía que era un pago por declarar inocente a Montemayor R. ¿Y usted aceptó ese pago? Hernando cerró los ojos. Las palabras que iba a decir destruirían todo. Ansían acepté. Gabriela no mostró emoción, solo asintió y tomó notas. ¿Por qué aceptó? Usted tiene una carrera distinguida, 18 años como juez, una reputación impecable. ¿Por qué arriesgar todo por dinero? Hernando abrió los ojos y miró directamente a Gabriela. Porque estaba desesperado, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba diciendo la verdad. Tengo una adicción al juego. He tenido esa adicción por 10 años. Perdí todo mi dinero. Debo $150,000 a prestamistas peligrosos. Cuando vi ese dinero en mi carro, vi una salida, una manera de escapar. El interrogatorio continuó por horas. Hernando contó todo: los casinos, las deudas, el gordo, las mentiras a su esposa, los años de doble vida. Con cada palabra, sentía como si se quitara un peso de encima. Ya no tenía que esconder nada. Ya no tenía que pretender ser algo que no era. La verdad, aunque horrible, era liberadora. Gabriela escuchó sin interrumpir, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales. Cuando terminó,
Tenía suficiente información para construir un caso sólido, no solo contra Hernando, sino también contra la red de juegos ilegales en San Martín. Señor Villarreal, dijo finalmente, usted ha sido muy cooperativo. Eso se tendrá en cuenta durante su juicio. ¿Mi juicio? Hernando casi sonrió con amargura. Voy a ser juzgado en el mismo tribunal donde trabajé por 18 años. Voy a ser juzgado por mis propios colegas. Gabriela asintió. La ironía no se me escapa, pero así funciona la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los que la administran. Lo llevaron a una celda mientras procesaban su arresto. Ahí, solo en una habitación pequeña con una cama dura y paredes grises. Hernando tuvo tiempo para pensar en todo lo que había perdido y en todo lo que iba a enfrentar en su carrera. Había terminado. Su matrimonio probablemente también. Sus hijos, cuando se enteraran, sentirían vergüenza de llevar su apellido. Todo lo que había construido en 62 años de vida estaba destruido y lo peor era que no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Él había elegido jugar en ese casino hace 10 años. Él había elegido seguir jugando cuando empezó a perder. Él había elegido tomar el dinero del soborno. Cada paso en este camino había sido su elección en la oscuridad de la celda. Hernando finalmente entendió algo que había sabido, pero nunca aceptado. La justicia no era solo un trabajo que hacía cada día, era un principio que debía guiar toda su vida. Y él había fallado ese principio de la peor manera posible. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias a las noticias del arresto del juez. Villarreal explotaron como una bomba en San Martín. Todos los periódicos de la mañana llevaban su foto en la primera página. Las estaciones de radio interrumpían su programación regular para dar actualizaciones. Las redes sociales se llenaron de comentarios, algunos de incredulidad, otros de satisfacción, otros de furia. El titular más popular decía: en el juez que vendió la justicia en Villarreal, arrestado por soborno. Debajo del titular había una foto de Hernando siendo llevado en esposas desde su casa, con la cara pálida y los ojos vacíos. Era una imagen que quedaría grabada en la memoria de la ciudad por años en el tribunal, donde Hernando había trabajado por 18 años. La reacción fue de shock absoluto. Sus colegas, los otros jueces que lo habían respetado y admirado, no podían creer lo que escuchaban. Algunos pensaban que debía ser un error, otros recordaban pequeños detalles que ahora parecían sospechosos a las veces que Hernando parecía distraído. Las llamadas telefónicas que hacía en privado, el nerviosismo ocasional que mostraba a la jueza Mariana Ortega, que había sido amiga de Hernando por 15 años. Habló con los periodistas frente al tribunal. «Estoy devastada», dijo con lágrimas en los ojos. «Hernando era como un hermano para mí. Nunca imaginé que pudiera hacer algo así. Siento que no conocía a la persona con quien trabajé todos estos años». Los abogados que habían presentado casos ante el juez Villarreal empezaron a cuestionar sus veredictos pasados. Si había aceptado un soborno ahora, ¿cuántos sobornos había aceptado antes? ¿Cuántas decisiones que parecían justas en realidad habían sido compradas? La oficina del fiscal general anunció que revisaría todos los casos importantes que Hernando había juzgado en los últimos 10 años. Pero quizás los más afectados por las noticias eran la familia de Hernando. Carmen no salió de su casa por 3 días después del arresto. Desconectó el teléfono porque no paraba de sonar con llamadas de periodistas, vecinos curiosos y familiares preocupados. Cerró las cortinas para no ver a la gente que pasaba frente a su casa, algunos para mirar con curiosidad, otros para tomar fotos como si fuera una atracción turística. Durante esos 3 días, Carmen lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Luego se sentó en silencio, tratando de procesar lo que había descubierto. Su esposo, el hombre con quien había compartido su vida por 35 años, era un extraño. Todo lo que ella había creído sobre él
era mentira. Las noches que él decía estar en reuniones, estaba en casinos. El dinero que él decía estar invertido, estaba perdido en apuestas. La casa que ella amaba, estaba hipotecada sin que ella lo supiera. Su vida entera era una ilusión construida sobre engaños. San Roberto, el hijo mayor, tomó un avión desde la ciudad donde vivía tan pronto como escuchó las noticias. Llegó a la casa de sus padres y encontró a su madre en un estado de shock que lo asustó. Nunca había visto a Carmen así, tan pequeña, tan perdida, tan rota. «Mamá», dijo, abrazándola, «voy a estar aquí contigo. No tienes que enfrentar esto sola». Carmen se aferró a él como si fuera un salvavidas. «No lo entiendo», susurró. «Pensé que lo conocía. Pensé que teníamos un buen matrimonio. ¿Cómo pudo mentirme todos estos años? ¿Cómo pude no ver nada?» Roberto no tenía respuestas. Él también estaba luchando con la misma confusión. Su padre, el hombre que le había enseñado sobre el honor y la justicia, el hombre que le había dicho 1000 veces que lo más importante era hacer lo correcto, había resultado ser un criminal. Era como descubrir que el sol era en realidad la luna. Todo lo que Roberto creía saber sobre el mundo estaba ahora en duda. A Lucía, la hija menor, reaccionó diferente. Cuando escuchó las noticias, su primera emoción no fue tristeza, sino furia. Ella estaba en su último año de la carrera de Derecho, estudiando para convertirse en abogada, siguiendo los pasos de su padre. Había escogido esa carrera porque admiraba a Hernando, porque quería ser como él. Y ahora descubría que todo eso había sido basado en una mentira. Anne llamó a su madre desde la universidad, su voz temblando de rabia. «No voy a ir a casa», anunció. «No quiero ver a nadie. No quiero hablar con nadie. Y no quiero volver a ver a mi padre nunca más». Carmen suplicó. Pero Lucía colgó el teléfono y no contestó las siguientes llamadas, mientras su familia se desmoronaba. Hernando estaba en un centro de detención federal, esperando su audiencia. Le habían dado un abogado público porque ya no tenía dinero para pagar uno privado, y su antiguo círculo de amigos abogados no quería tocar su caso. Era como si tuviera una enfermedad contagiosa que todos temían contraer a su abogado. Un hombre joven llamado Daniel Ríos lo visitó para discutir su defensa.